Vamos a ver ahora cuáles son las pruebas que nosotros tenemos en el laboratorio para evaluar la función de la hemostasia. Vamos a ver en primera instancia las pruebas globales, o sea, las pruebas más generales, y después a medida que vamos viendo las patologías vamos a ver pruebas más específicas para determinadas funciones. Ahora vamos a empezar con lo que es la evaluación de las plaquetas. Nosotros a las plaquetas las vamos a evaluar desde el punto de vista cuantitativo, o sea, saber cuál es la concentración de las plaquetas circulantes a través del hemograma con el recuento plaquetario. ¿Qué tenemos? Ya vimos, podemos hacerlo de forma manual con la cámara de Neubauer o en el autoanalizador a través de el recuento, y el cual nos va a dar los histogramas de frecuencia. Estos histogramas ya dijimos que nos podían indicar presencia o no de macroplaquetas, como tenemos acá. Pero a pesar de que nosotros tengamos el autoanalizador, siempre cuando nos piden recuento plaquetario, es muy importante observar en el frotis. Lo más importante y siempre tener en cuenta es si nosotros vemos estos conglomerados de plaquetas. Estos conglomerados quieren decir que las plaquetas se han empezado a agrupar, se han empezado a aglutinar, por lo tanto ha habido activación. Y eso quiere decir que cuando tomamos la muestra, ha sido o muy lenta o la hemos tomado de forma muy brusca, que ha producido activación de las plaquetas y se han empezado a unir entre ellas. Cuando nosotros observamos esto ¿qué nos va a indicar? Que ese recuento que hemos hecho de forma manual o hemos hecho en el autoanalizador, estas plaquetas que están aglutinadas no han sido tenidas en cuenta. Por lo tanto, ese valor que hemos obtenido puede tener un error por defecto. ¿Cuánto va a ser el error? Va a depender de cuántas plaquetas tengamos nosotros aglutinadas en el frotis. Por lo tanto, siempre es recomendable que ustedes, antes de hacer la fórmula leucocitaria, siempre miren todo el frotis, sobre todo la parte de la cabeza, el comienzo, porque es ahí donde más se observa la aglutinación de las plaquetas si tenemos una muestra activada. Entonces, lo ideal sería que para corroborar, sobre todo en pacientes donde es muy importante el recuento, los que tienen patologías relacionadas con las plaquetas, pacientes prequirúrgicos, corroborar que ese recuento sea el correcto. Entonces lo ideal sería pedir una nueva muestra. Y lo otro es corroborar lo que nos dice el aparato. Si hay presencia de macroplaquetas, verlas a nivel del frotis, que acá nosotros las tenemos. Y hacer un recuento en cámara, por ejemplo, para evitar ese posible error de que el aparato me haya contado una plaqueta como un glóbulo rojo. Como acá vemos una plaqueta más grande que el glóbulo rojo. Entonces, posiblemente también podamos tener un error por defecto. Otra prueba que se usa mucho en el laboratorio es evaluar el tiempo de sangría. El tiempo de sangría está estandarizado, lo ha estandarizado IVI, por lo tanto actualmente se lo conoce como tiempo de IVI, y es una prueba que me mide la relación entre los vasos y las plaquetas frente a una lesión, para formar ese tapón primario que es el tapón plaquetario. Por lo tanto, en esta prueba nosotros vamos a medir la interrelación entre el endotelio lesionado y las plaquetas. Y esta prueba va a depender de ¿qué? De la integridad del vaso, que ese vaso estructuralmente y funcionalmente sea correcto, va a depender del número de plaquetas circulantes que tenga el paciente, pero también va a depender de la función plaquetaria. Por lo tanto, cuando nosotros nos da esta prueba alterada, vamos a sospechar de alguna de estas tres variables que afectan al tiempo de sangría. El vaso, el número de las plaquetas o que las plaquetas tengan alterada su función. Esta prueba se realiza in vivo, se realiza con el paciente dentro del laboratorio. Nosotros lo primero que le vamos a hacer es descubrir el brazo y le vamos a colocar un esfingomanómetro y vamos a colocar la presión de ese esfingomanómetro a 40 milímetros de mercurio. Esa presión la vamos a tener que mantener constante durante toda la prueba.
Luego, en el antebrazo, vamos a elegir una zona del antebrazo, vamos a visualizar una zona en donde no se vean vénulas ni venas visibles. Tiene que estar libre de cualquier vaso sanguíneo visible, como es toda esta zona del paciente. Lo vamos a desinfectar y luego con una lanceta, estas lancetas que ya son comerciales, que hacen una incisión ya estandarizada que tiene 1 milímetro de espesor y 5 milímetros de profundidad, con cronómetro en mano, le vamos a hacer 3 incisiones seguidas en esa zona libre de vénulas. Cuando hacemos la primera incisión, vamos a alargar el tiempo del cronómetro. Y luego las otras dos las tenemos que hacer inmediatamente. No tiene que haber paso de mucho tiempo entre una incisión y otra. Las tenemos que hacer las 3 seguiditas. Y cuando hacemos la primera, se larga el cronómetro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esperar de esas incisiones, obviamente van a empezar a sangrar. A los 30 segundos vamos con un papel absorbente sobre la incisión, o sea, al lado de la incisión, sin tocar ese tapón que se está formando, vamos a absorber la sangre que esté saliendo de estas incisiones. Vamos a esperar 30 segundos más y vamos a repetir. Vamos a ir tocando al lado de la incisión y vamos a ir absorbiendo la sangre. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer cada 30 segundos hasta que la última incisión que realicemos pare o no absorbamos más sangre en el papel absorbente. Y ahí vamos a parar el cronómetro. Ese tiempo es lo que nosotros denominamos tiempo de sangría y va a depender de lo que ya dijimos, del vaso y de las plaquetas. El valor de referencia es entre 2 a 4 minutos y como nosotros hacemos la observación cada 30 segundos, el valor que ustedes van a informar va a ser 1.30 minutos, 2, 2.30, 4, 5, 5.30. Siempre cada 30 segundos y ese es el valor que se informa. Cuando nosotros nos da un tiempo de IV por arriba de los 4 minutos, vamos a decir que ese tiempo está alargado. ¿Y de qué vamos a sospechar? Vamos a sospechar de que alguna de estos parámetros que incidan en el tiempo de sangría está alterado. Podemos sospechar de la integridad del vaso, que generalmente hay patologías, pero son muy, muy infrecuentes. Entonces, lo primero que vamos a sospechar es de las plaquetas. Pueden estar el tiempo alargado porque las plaquetas estén disminuidas en su número. Eso lo vamos a ver a través del hemograma. Y si no están disminuidas en su número, pueden estar alteradas en su función. Entonces, vamos a ir a evaluar la función plaquetaria. Y para eso tenemos una prueba que también podemos realizar en el laboratorio, que son las pruebas de agregación plaquetaria. Y para esto vamos a hacer una prueba que se denomina agregometría óptica. Acá en esta prueba el fundamento es, nosotros vamos a utilizar el plasma del paciente rico en plaquetas. Un plasma libre de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, solo contiene plaquetas. A ese plasma le vamos a agregar activadores de la agregación. Y luego, midiendo la turbidez de la muestra en un aparato que es un agregómetro, vamos a ir evaluando cómo esas plaquetas se van agregando. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir la transmitancia. Un plasma rico en plaquetas, que las plaquetas están en estado de reposo, no van a dejar transmitir la luz, por lo tanto vamos a tener un valor de transmitancia muy bajo. Cuando nosotros agregamos los activadores, como pueden ser ADP, adrenalina, ácido araquidónico, las plaquetas se van a empezar a activar y a agregar. Se van a formar conglomerados y eso va a ir aumentando la transmitancia lumínica. Entonces, el aparato, ¿qué nos va a ir haciendo?
nos va a ir graficando en función del tiempo cómo va variando la transmitancia. Y eso es lo que nosotros después vamos a analizar. ¿Cómo se hace esta prueba? Lo más importante es la obtención de la muestra. Nosotros vamos a obtener sangre anticoagulada del paciente con citrato de sodio al 3,2%, con una dilución de una parte de anticoagulante más 9 partes de sangre entera del paciente. La vamos a recoger en tubos plásticos para que no se activen las plaquetas. Y a esa muestra de sangre anticoagulada la vamos a centrifugar durante 10 minutos a 1000 revoluciones por minuto. Después de esta centrifugación nos va a quedar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos sedimentados, y en el plasma nos van a quedar las plaquetas. Por eso obtenemos un plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas vamos a tomar una parte, que es lo que vamos a usar para la prueba de agregación plaquetaria, pero vamos a tomar una alícuota y en un tubo, le vamos a colocar en un tubo plástico y le vamos a hacer una segunda centrifugación. Lo vamos a colocar 10 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Y acá van a sedimentar todas las plaquetas, entonces me va a quedar un plasma pobre en plaquetas. Estas dos muestras son necesarias para que nosotros podamos hacer la prueba de agregación plaquetaria. La prueba la vamos a hacer con el plasma rico en plaquetas. Pero ¿para qué queremos el plasma pobre en plaquetas? Porque ese plasma, al no tener plaquetas, lo vamos a usar para al aparato colocarle en el 100% de transmitancia. O sea, colocamos el plasma del paciente sin plaquetas y lo vamos a calibrar al 100% de transmitancia. Sacamos ese plasma y vamos a colocar el plasma rico en plaquetas, que al tener las plaquetas suspendidas, son las plaquetas totales de la muestra, con ese plasma vamos a calibrar el 0% de transmitancia y de ahí vamos a partir. Entonces, ¿qué va a hacer? Le vamos a agregar el activador y ese activador se va a unir a los receptores plaquetarios y lo mismo que ocurre en vivo, las plaquetas se van a activar. En un primer momento hay como un pequeño descenso de la transmitancia porque se produce el cambio conformacional de las plaquetas al comenzar al activarse por ese agonista externo que le hemos agregado. Y luego de ese cambio conformacional se van a empezar a agregar. Entonces vamos a ver lo que se conoce como una primera ola de agregación, en donde la transmitancia tiene que empezar a subir, porque las plaquetas se han empezado a aglutinar. Estas plaquetas no solo se empiezan a agregar por ese agonista externo que le hemos agregado, sino que también empiezan a secretar los gránulos. Entonces, en el momento de la secreción, vamos a ver que puede aparecer una meseta, y luego, por el contenido, la liberación del contenido de los gránulos, se van a activar el resto de las plaquetas de la muestra, y se va a producir una segunda ola de agregación. Entonces, a través de esta prueba, nosotros vamos a evaluar ¿qué? La capacidad que tienen las plaquetas de activarse por un agonista externo, de agregarse, de secretar los gránulos y que esa secreción sea capaz de activar otras plaquetas. Entonces estamos evaluando las diferentes funciones de la plaqueta. ¿Cuáles son los agonistas que se usan? ADP, trombina, colágeno, noradrenalina, ácido araquidónico. Y hay un sexto agonista, que es la ristocetina, que la ristocetina no produce agregación plaquetaria, sino lo que produce es que se une a la glicoproteína 1B95, que participa de la adhesión plaquetaria en presencia del factor de von Willebrand, y va a producir uniones entre la glicoproteína 1B9 de una plaqueta
y de la glicoproteína de otra plaqueta en presencia del factor de von Willebrand. Y se va a producir una aglutinación. Acá no se activan, sino que aglutinan. Entonces, con la xistosatina, yo puedo evaluar la función de adhesión de las plaquetas a través de su glicoproteína 1B9. Y con los demás agonistas, yo voy a evaluar la capacidad de activarse, su capacidad de secreción y su capacidad de agregación o su función. Dentro de estos agonistas se los ha clasificado en dos grupos. Tenemos por un lado el colágeno y el ácido araquidónico, que se denominan agregantes fuertes, porque activan y producen la agregación y secreción en forma muy rápida, entonces no llegamos a ver las dos olas de agregación ni la meseta. Se ve una sola curva de agregación. En cambio, el ADP y la adrenalina se denominan agregantes débiles o agonistas débiles, porque estos sí me permiten ver la primera ola de agregación, la secreción granular y la segunda ola de agregación a nivel de las plaquetas. En la clínica se utilizan los dos. Los agonistas fuertes, se hacen las pruebas frente a los agonistas fuertes y se hacen otras dos pruebas frente a los agonistas débiles o agregantes débiles. Y por último, también se hace la prueba con la xistocetina, en donde la xistocetina, como no produce activación, lo único que vamos a ver es la aglutinación de las plaquetas. Entonces nos va a dar una sola curva. El aumento de la transmitancia en presencia de xistocetina nos está hablando de que las plaquetas tienen capacidad o tienen su función de adhesión a través de la glicoproteína 1B9, su función de adhesión normal. Entonces, viendo estas curvas como nos dan, nosotros podemos evaluar la adhesión plaquetaria, la activación, la secreción y la agregación. Una desventaja que tiene esta prueba de la agregometría óptica es que con valores de plaquetas por debajo de los 100 por 10 a la 9 plaquetas por litro de sangre, nos dan resultados que a veces no son congruentes, o sea, las pruebas no nos dan resultados que sean compatibles con la función plaquetaria real que tiene el paciente. Por lo tanto, siempre hay que tener eso en cuenta, que esta prueba nos va a dar resultados que nosotros podamos relacionar con la función plaquetaria siempre y cuando esas plaquetas del paciente estén por arriba, por debajo de 100. Si están por debajo de 100, no podemos tomar los resultados como para ir evaluando la función. Y ha habido una variante de esta prueba que es la agregometría por impedancia, que está en esta técnica. Nosotros vamos a también evaluar la agregación plaquetaria, pero vamos a utilizar la sangre entera. La ventaja de esta prueba es que no tenemos que hacer los pasos previos de la centrifugación, que en el caso de la agregometría óptica podría traer aparejado algún error por el tema de los tiempos, de las centrífugas, a veces no están tan calibradas, entonces podemos ahí tener variaciones. Es la única ventaja que tiene esta prueba. Esta prueba también utiliza la adición de agonistas, los mismos que usamos para la agregometría por óptica. Nada más que acá vamos a utilizar, o se utilizan dos electrodos en el cual se aplica una corriente eléctrica. Entonces, cuando nosotros agregamos estos agonistas, las plaquetas se agregan sobre la superficie de los electrodos e impiden el flujo de la corriente eléctrica. Entonces también nos va a ir graficando, pero una disminución de la corriente eléctrica en función de que las plaquetas, a medida que las plaquetas se vayan agregando. Pero también nosotros podemos estudiar todo lo que es el sistema de coagulación. Para el sistema de coagulación vamos a usar también
sangre anticoagulada con citrato al 3,2% en la misma relación. Una parte de anticoagulante más 9 partes de sangre entera. Condiciones para la obtención de la muestra. Siempre una punción limpia porque debemos evitar que el sistema de coagulación se me active. Para tomar la muestra en la actualidad nosotros ya tenemos para comprar los tubos donde ya viene la cantidad de anticoagulante exacta y viene marcado hasta dónde nosotros tenemos que cargar con la sangre entera para tener esta relación anticoagulante sangre del paciente. Se cargan estos tubos, vienen para obtener una muestra de 2,5 y vienen para micrométodos, por ejemplo, pacientes en donde no se puede hacer una toma de muestra tan correcta o pacientes pediátricos que utilizamos menos cantidad de sangre. Estos tubos siempre tienen que ser de plástico y lo que vamos a utilizar para los estudios del sistema de coagulación es la muestra de plasma pobre en plaquetas. Por lo tanto, a esta muestra que nosotros colocamos en estos tubos, que vienen con el tapón celeste, para que nosotros los podamos identificar, le vamos a hacer una primera centrifugación, vamos a separar, ahí vamos a obtener el plasma chico en plaquetas, le vamos a hacer una segunda, vamos a separarlo, perdón, en tubo plástico, le vamos a hacer una segunda centrifugación y ahí vamos a obtener un plasma pobre en plaquetas. Y ese plasma pobre en plaquetas es el que vamos a usar para evaluar todos los factores de la coagulación. ¿Cuáles son las pruebas más comunes que hacemos? El tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es una prueba en donde nosotros vamos a medir el tiempo en que este plasma tarda en formar un coágulo en presencia de un reactivo que es la tromboplastina. La tromboplastina es factor tisular más fosfolípidos, o sea que vamos a tener el que inicia la coagulación y los fosfolípidos para que se puedan activar los factores. Y el reactivo también tiene calcio, que el calcio también es necesario para que se forme el coágulo. Entonces, esta prueba no mide todos los factores. Mide los factores o es sensible a los factores 7, 10, 5, a la protrombina y a las cantidades de fibrinógeno presentes en el plasma del paciente. Lo que se hace es colocar ese plasma y el reactivo, que tiene todo, factor tisular, fosfolípidos y calcio, lo vamos a colocar unos minutos en el baño a 37, vamos a colocar 50 microlitros de plasma en un tubo, acá sí vamos a usar de vidrio, y vamos a iniciar la prueba con el agregado del reactivo, que es la tromboplastina más el calcio. Cuando agregamos el reactivo, largamos el cronómetro, y ahí vamos a empezar a mover el tubo para observar la formación del coágulo. Cuando se forma el coágulo, vamos a detener el cronómetro y vamos a medir el tiempo. El tiempo de protrombina en un paciente que tiene todos estos factores en las concentraciones adecuadas es de 12 a 14 segundos. Eso lo vamos a informar. Pero el tiempo de protrombina también en la actualidad se informa en porcentaje, a través de lo que se conoce como el porcentaje de actividad protrombínica. Entonces, este tiempo nosotros no solo lo vamos a informar en segundos, sino que lo vamos también a informar en porcentaje. Y para eso, para poderlo informar en porcentaje, necesitamos tener previamente una curva de calibración, la cual nosotros la tenemos que hacer en el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se va a usar para hacer esta curva es un pool de plasmas normales. O sea que nosotros, cada vez que compramos un nuevo lote de reactivos para hacer el tiempo de protrombina, hay que hacer esta curva. Vamos a tomar mínimamente 3 plasmas
normales que los vamos a obtener de pacientes que vengan al laboratorio, que nosotros tenemos que estar seguros que son pacientes sanos, no solo en cuanto a su función de la hemostasia, sino también a nivel hepático, a nivel renal, no tienen que tener ninguna patología. Generalmente elegimos pacientes jóvenes y lo ideal es que mínimamente tomamos 3 plasmas, obtengamos los plasmas pobre en plaquetas, mezclamos esos 3 mínimamente y hacemos un pool. Y a ese pool le vamos a medir el tiempo de protrombina en forma directa, después le vamos a hacer una dilución 1 en 2 y le vamos a medir el tiempo de protrombina 1 en 3, 1 en 4 y 1 en 8. A cada dilución le vamos a hacer la prueba y le vamos a medir el tiempo en que tarda formarse el coágulo en segundos. ¿Y qué vamos a ver o cómo vamos a graficar? Vamos a graficar el porcentaje de actividad en función del tiempo. Al plasma, que no le hemos hecho ninguna dilución, el tiempo que tardó en formarse el coágulo le vamos a dar el valor del 100%. Al plasma diluido 1 en 2 le vamos a dar el valor de 50%. Al plasma 1 en 3 de 1,33. Al plasma diluido 1 en 4 el valor de 25% y al plasma diluido 1 en 8 le vamos a dar el valor del 12,5%. Entonces, después, ¿qué vamos a graficar? El tiempo en función del porcentaje. Esos porcentajes que nosotros les damos a las diluciones es el porcentaje de actividad protrombínica. Pero si nosotros graficamos el tiempo, nos va a dar este tipo de curva. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es graficar el logaritmo del tiempo, que acá no está, pero es el tiempo, le aplicamos logaritmo en función del logaritmo del porcentaje de actividad protrombínica. Y acá sí nos va a dar una recta que podemos graficar y que después nosotros vamos a utilizar para que cuando venga mi paciente al laboratorio y me da, por ejemplo, un TP de 18 segundos, ya sabemos que no está dentro de los valores de referencia. Para calcular el porcentaje de actividad protrombínica del plasma, ¿qué vamos a hacer? Le aplicamos el logaritmo a 18 segundos, vemos el resultado, hacemos coincidir ese resultado con el eje de la Y, donde está graficado el logaritmo del tiempo, extrapolamos hacia nuestra recta, vemos. Después vamos a ver con qué valor del logaritmo de la concentración me coincide. A ese valor le hacemos el antilogaritmo y ahí vamos a obtener el porcentaje de actividad protrombínica. Entonces, en la actualidad, cuando nos piden un tiempo de protrombina, nosotros debemos informar el tiempo en segundos, pero además debemos informar el tiempo en porcentaje de actividad protrombínica. Se informan de las dos formas, porque el porcentaje nos habla de, es más fácil interpretarlo para los médicos clínicamente, es decir, el paciente tiene un 80 de actividad protrombínica, bueno, está bien, o tiene un 50% de actividad protrombínica. Entonces ahí ya sabemos que en cuanto a la población, en cuanto a estos factores que nosotros estamos evaluando, algo está pasando. Algo está haciendo que en ese paciente los factores de coagulación no estén funcionando debidamente. Pero además, este tiempo de protrombina se utiliza para el seguimiento de los pacientes que tienen o que toman anticoagulantes orales. Porque ya sabemos que los anticoagulantes orales, ¿qué hacen? Inhiben la síntesis de los factores vitamina K dependientes, que son los que nosotros tenemos acá, el 7, el 10 y la protrombina. Entonces, esta prueba se utiliza también para hacer el seguimiento y hacerle el control a los pacientes con anticoagulantes orales.
Pero para eso lo que se hace en la clínica es informar este tiempo de otra forma, a través de lo que nosotros conocemos que es el RIN. El RIN es la razón internacional normatizada. ¿Por qué? Porque esta prueba no solo depende de si los factores funcionan o no funcionan bien, se activan o no se activan, si están deficientes o no en el paciente, sino que depende mucho de la tromboplastina. La tromboplastina se obtiene a partir de cerebro, de conejo o de cabra. Y esa tromboplastina va variando para los mismos laboratorios que fabrican el reactivo, de acuerdo a los lotes, porque va variando de cómo la obtienen. Entonces, si la tromboplastina me varía, el tiempo de protrombina que yo obtengo puede modificarse porque, por ejemplo, hoy mi tromboplastina es de una forma y la semana que viene compro nuevos lotes reactivos y la tromboplastina es diferente, entonces me va a variar el tiempo de protrombina. ¿Qué hacen los fabricantes? Lo que hacen los fabricantes es relacionar la tromboplastina que ellos obtienen para este reactivo con una tromboplastina Gold estándar. Hacen una comparación y informan lo que se llama el ISI. El ISI. El ISI es el índice de sensibilidad de la tromboplastina. ¿Qué quiere decir eso? Es cuán parecida es la tromboplastina del reactivo a esa tromboplastina Gold estándar. Entonces, cuando ese valor de ISI sea lo más cercano a 1, quiere decir que la tromboplastina del reactivo es muy buena y es casi tan parecida como la Gold estándar. Entonces, para los pacientes que son tratados con anticoagulantes orales para evitar esas posibles diferencias que me puede traer acarreado el reactivo, el tiempo de tromboplastina se informa como la razón internacional normatizada y que nosotros la vamos a obtener como el tiempo de protrombina de mi paciente sobre el tiempo de protrombina media de mi población adulta. Que eso nosotros tendríamos que hacer un estudio, pero generalmente lo que se hace es, se hace un pool de plasmas normales, le medimos el tiempo de protrombina y hacemos la media y tomamos el tiempo de protrombina de la media. Y todo eso lo vamos a elevar a la ISI y nos va a dar un número. Ese valor de RIN, que es adimensional, es independiente del tipo de tromboplastina, o sea, es independiente del reactivo. Entonces me evita y me elimina ese error que tiene la tromboplastina para este tipo de pacientes, en donde el RIN, lo que se usa, es para ir controlando la dosis del anticoagulante. Los médicos van controlando a través del RIN si la dosis va siendo efectiva o no. Y aparte, para ver si esa dosis no es excesiva y lo lleve a un estado de producción de hemorragias o que sea insuficiente y que lo lleve a un estado de generar los trombosis, que es generalmente la patología que tienen los pacientes que son tratados con anticoagulantes orales. Entonces, en la actualidad nosotros informamos el TP de 3 formas. Informamos en segundos, informamos el APP en porcentaje y informamos el RIN para los pacientes anticoagulados. Esto no es que nosotros lo tengamos que hacer al cálculo, sino que los reactivos ya traen una tabla en donde, de acuerdo al valor de
de nuestro tiempo de protrombina de nuestro pool y nos relaciona con el valor que nos puede dar el tiempo de tromboplastina del paciente, ya nos da el valor de Rin calculado. Entonces ya viene, cada reactivo viene con esas tablas, porque todo va a depender del ISI. Cada reactivo, ustedes van a ver que el valor del ISI viene impreso y va a ir variando, aunque nosotros le compremos siempre al mismo laboratorio porque la tromboplastina va variando. La otra prueba que se usa para evaluar la coagulación es el tiempo de tromboplastina parcial activado. Que esta prueba también vamos a medir el tiempo que tarda en coagular un plasma pobre en plaquetas, pero acá vamos a usar un activador. Este reactivo no contiene factor tisular. Vamos a usar una tromboplastina parcial que tiene cefalina, que funciona como los fosfolípidos, y vamos a usar un activador, que puede ser caolín o ácido elágico. Actualmente esta es la prueba con el activador ácido elágico, el que más se usa, en presencia de calcio. ¿Qué vamos a hacer? Los reactivos se ponen también y el plasma del paciente se pone en un baño María. El plasma lo vamos a colocar en un tubo de vidrio, lo vamos a colocar en el baño, se lo deja aproximadamente 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar el reactivo, que es la tromboplastina parcial con el activador. Lo vamos a dejar que tome temperatura y en la prueba lo vamos a iniciar con el agregado de calcio. Cuando nosotros agregamos el calcio, vamos a apretar el cronómetro, iniciar el cronómetro. Y luego, invirtiendo el tubo, vamos a observar hasta que se forme el coágulo. Cuando vemos que se forma el coágulo, detenemos el tiempo y ese es el tiempo de esta prueba, que en los pacientes normales va de 30 a 50 segundos. ¿Qué factores me evalúa esta prueba? Los otros, que no evalúa el tiempo de protrombina. Me evalúa el factor 8, me evalúa el factor 9, me evalúa el factor 11 principalmente, también el 2, el 10, y la vía final, que es la protrombina y el fibrinógeno. Esta prueba solamente se informa en segundos. Entonces, estas dos pruebas son las que más se hacen. Yo les voy a dejar en el aula también un video para que vean cómo se hacen estas pruebas de coagulación y también cómo se hace el tiempo de sangría, ya que como no las podemos hacer en forma práctica, para que vean en los videos cómo se realizan, cómo se hace y cómo se ve la formación del coágulo. Estas pruebas, si nos dan dentro de los valores de referencia, decimos que todos estos factores que nosotros evaluamos, tanto a través del TP, que es el tiempo de protrombina, como el APTT, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado, podemos decir que están normales. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que están alteradas? Cuando estas pruebas nos den los tiempos prolongados. Entonces, cuando nos dan los tiempos prolongados, nosotros podemos decir que estas pruebas están prolongadas por dos causas principales. Una de las causas es porque esté deficiente alguno de los factores que evalúan la prueba, y al estar deficiente, obviamente la formación del coágulo va a estar alargada, va a necesitar mucho más tiempo. La otra razón por la que estas pruebas pueden dar alargadas es por la presencia de un inhibidor, que los factores funcionalmente sean normales, cuantitativamente estén normales, pero haya algún componente en el plasma que esté inhibiendo la activación de esos factores, como ya vamos a ver más adelante en algunas patologías. Entonces, para que nosotros tengamos esa primera gran diferenciación y saber por qué una prueba de coagulación, principalmente estas dos pruebas, pueden estar alteradas, se realiza lo que se conoce el estudio de mezclas, en donde lo que vamos a hacer es, frente a un TP o un APTT alargado, vamos a repetir la prueba. Pero acá lo que vamos a hacer es
volver a utilizar el plasma pobre en plaquetas de mi paciente, pero lo vamos a agregar, le vamos a mezclar. Le vamos a agregar plasma normal. Ese plasma, ese pool de plasmas normales que yo siempre tengo que tener todos los días cuando hago mis pruebas de coagulación, siempre además tengo que tener y obtener mi plasma de pools normales. No solo para hacer el TP y después permitirme calcular el fin, sino que ante estas pruebas alargadas, a poder hacer este estudio de mezclas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar igual cantidad de plasma de mi paciente y le vamos a agregar la misma cantidad de plasma del plasma de mi pool normal. Entonces, si yo agrego 100 del plasma de mi paciente, 100 microlitros, le agrego 100 microlitros de mi pool de plasmas. Y vamos a obtener una mezcla de plasmas. Y entonces vamos a repetir la prueba. ¿Y qué puede pasar? Que ahora la prueba me dé valores relativamente dentro de los valores de referencia. O sea que el tiempo en que tarda en formarse el coágulo disminuye. O que esa prueba siga el tiempo prolongado. ¿Cómo vamos a, o qué nos va a informar? Si mi mezcla normaliza, o sea, el tiempo en que tarda en formarse el coágulo ahora es mucho menor, eso quiere decir que la prueba alterada de mi paciente se debía a que había un déficit de factores. ¿Por qué? Porque yo ahora le agrego un plasma que tiene todos los factores en cantidades normales y mi prueba ahora me da el tiempo mucho menor. Entonces eso quiere decir que en mi paciente había algún factor deficiente y ahora ese factor ha sido aportado por mi pool de plasmas normales. Mientras que si me sigue dando alargado el tiempo, eso quiere decir que hay un componente en el plasma de mi paciente que está impidiendo que los factores se activen. O sea que aunque yo le agregue factores normales que vienen de mis plasmas normales, la coagulación o la activación de los factores no se da. Entonces hay la presencia del inhibidor. Lo mismo se hace para el APTT. Vamos a hacer el estudio vamos a hacer la mezcla, vamos a repetir la prueba y si se normaliza, eso quiere decir que alguno de los déficits de los factores que evalúa esa prueba en mi paciente está deficiente. Si no normaliza, es la presencia del inhibidor. Para nosotros poder decir si normaliza o no, ¿qué vamos a tomar como criterio? Para el TP se toma como criterio para decir que normaliza que el TP de la mezcla tenga un valor del 50% o menos del TP del paciente. O sea que si el TP del paciente me daba, cuando yo hice la prueba, 30, para decir, cuando yo le agrego el plasma normal y repito la prueba en este estudio de mezclas, para decir que normalizó, me tiene que dar ahora 15 segundos o menos. Si me da, por ejemplo, si antes me daba 30 y ahora me da 20, entonces ahí no puedo decir que normalizó. Decimos que sigue prolongado. Si normaliza es porque está deficiente alguno de los factores que me evalúan la prueba. El factor 7, el factor 10, el factor 5. Para el APTT, para determinar si normaliza o no, vamos a utilizar el índice de Rovner. El índice de Rovner es un cálculo en donde yo voy a hacer al tiempo del APTT de esta mezcla, le voy a restar el tiempo del APTT de mis plasmas normales y lo voy a dividir sobre el tiempo del APTT del paciente que hice inicialmente. Lo voy a multiplicar por 100 y voy a ver cuánto me da ese valor en porcentaje. Si el porcentaje es mayor o igual al 10%, entonces decimos que no corrige.
Entonces, en ese paciente hay un inhibidor que está impidiendo que estos factores que evaluamos a través de la PTT no se activen. Si es menor al 10%, decimos que corrige. Entonces, podemos decir que en mi paciente lo que hay es una deficiencia de alguno de estos factores, del 8, del 9, del 11. Entonces, este estudio de mezclas lo que me permite evidenciar es si ante estas dos pruebas de coagulación, cuando me dan alargadas, evidenciar por qué me dan alargadas. Si es porque hay algo que impide que se activen los factores, un inhibidor, o porque hay una deficiencia de los factores. Si hay una deficiencia de los factores, nosotros podemos determinar cuál está deficiente a través de la dosificación de los factores, en donde lo que vamos a usar va a ser, por ejemplo, si está deficiente el factor 5, el 7, el 10, vamos a utilizar el TP. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar plasma pobre en plaquetas de mi paciente y lo vamos a mezclar con un plasma que nosotros podemos comprar que está deficiente en un factor. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si mi paciente tiene déficit del factor 7, vamos a comprar un plasma comercial, bueno, eso se vende todo el kit, ¿no? Ya vienen todos los plasmas deficientes, cada uno es deficiente en un factor de la coagulación. Están liofilizados, nosotros los tenemos que reconstituir, y se mezcla el plasma de mi paciente con este plasma comercial que tiene todos los factores menos, por ejemplo, el factor 7. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a hacer el TP, porque es la prueba en donde nosotros podemos evaluar el factor 7. Si esta prueba me da normal, quiere decir que ese factor 7 ha sido aportado por mi paciente, por el plasma de mi paciente, y por lo tanto, a nivel del paciente, sus niveles están normales. El factor 7 no es el deficiente. Si nosotros ahora repetimos la prueba con el factor 10, por ejemplo, podemos mezclar el plasma de mi paciente con un plasma deficiente en factor 10 y ahora el tiempo me da alargado, quiere decir que el factor que está deficiente en mi paciente es efectivamente el factor 10. Entonces, ahí nosotros podemos identificar con esta dosificación de factores cuál es el factor deficiente. Y utilizando el TP, el tiempo del TP de mis plasmas normales, por ejemplo, si el tiempo es 13 segundos, eso yo lo tomo como que es el 100%. Y haciendo una relación inversa, puedo saber cuál es el porcentaje de mi paciente. O sea, yo tomo, si me da 13 segundos, ese va a ser mi 100%. Si el plasma de mi paciente yo identifiqué que está deficiente en factor 10, veo cuál es el tiempo de la prueba. Me da 18 segundos. Bueno, eso va a ser X. Y el cálculo es a través de una regla de 3 inversa. Siempre, cuanto más alargado me da el tiempo, eso quiere decir que mayor deficiente está mi factor presente en el plasma del paciente. Y por último vamos a ver otras dos pruebas que también se realizan, que es el tiempo de trombina. También vamos a utilizar plasma pobre en plaquetas, y acá a este plasma del paciente, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar nosotros trombina. Y vamos a medir el tiempo que tarda en formarse el coágulo. O sea que ese coágulo que se forma, ¿de qué va a depender? El tiempo en que tarda en formarse de el fibrinógeno, porque nosotros estamos evaluando esa última etapa. El reactivo es la trombina y vamos a evaluar el tiempo que tarda en formarse o convertirse el fibrinógeno en fibrina. El valor de referencia es entre 18 a 20 segundos. ¿Cuándo podemos tener alterado? Cuando este tiempo nos da alargado. ¿Por qué nos puede dar alargado? Porque el fibrinógeno está disminuido cuantitativamente, o
porque hay una disfibrinogenemia, o sea que tenemos alteraciones cualitativas a nivel del fibrinógeno que impiden que la trombina actúe y la convierta en fibrina. Entonces, para nosotros poder dilucidar, también podemos cuantificar el fibrinógeno, que el método más utilizado es el método de Claus, que también para poder cuantificar el fibrinógeno, también vamos a tener que hacer una curva de calibración. El reactivo trae un calibrador de fibrinógeno que tiene una concentración estándar y con ese calibrador nosotros vamos a hacer diluciones. Vamos a hacer la prueba y le vamos a medir el tiempo. Y obviamente, si mi calibrador tiene una concentración de 400 miligramos por decilitro, a la dilución 1 en 2 le vamos a dar el valor de 200 miligramos por decilitro. Y así vamos a ir sacando las concentraciones de las distintas diluciones y vamos a graficar el logaritmo de la concentración en función del logaritmo del tiempo. Entonces, cuando viene mi paciente, le vamos a tomar un plasma pobre en plaquetas y acá, ¿qué vamos a hacer? El reactivo también tiene trombina, pero tiene un exceso de trombina, para que nosotros podamos convertir todo el fibrinógeno del paciente en fibrina. Y vamos a medir el tiempo en que tarda en formarse el coágulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle el logaritmo, vamos a venir a la curva, vamos a extrapolar, bajamos, vemos cuál es el valor del logaritmo de la concentración, aplicamos antilogaritmo y ahí me va a dar el valor de la concentración de fibrinógeno de mi paciente, que los valores de referencia se encuentran entre 150 y 400 miligramos por decilitro. Entonces acá yo puedo cuantificar el fibrinógeno y evidenciar si está normal o no. Todas estas pruebas son las pruebas básicas, pruebas de rutina que nosotros podemos hacer en cualquier laboratorio clínico. Todas estas pruebas se pueden hacer de forma manual, pero en la actualidad ya tenemos aparatos semiautomatizados y también tenemos autoanalizadores. Estos autoanalizadores ya nos hacen las pruebas, miden el tiempo. Obviamente utilizan otro tipo de fundamentos, utilizan un fundamento que es a través de láser, en donde cuando se forma el coágulo impiden el paso de esa luz que emite el láser, entonces ahí el aparato toma el tiempo. Estos aparatos miden, permiten hacer la curva del APTT, nos permiten hacer la curva para cuantificar el fibrinógeno, nos permiten hacer ya, si nosotros le ingresamos el valor del ISI, de mi reactivo, y le ingreso el valor del tiempo de protrombina de mi plasma normal, me calcula el SHIN, me informa todo, el TP en segundos, el porcentaje de APTT, me informa el SHIN, me permite hacer el estudio de mezclas y me permite cuantificar también el fibrinógeno, el tiempo de trombina, e incluso con todos estos aparatos también tenemos los controles de calidad. Nosotros en hemostasia, antes de hacer todas las pruebas, en primera instancia, lo primero que tenemos que hacer son los controles de calidad, que tenemos dos: un control normal, en donde los valores de ese plasma se encuentran dentro de los rangos de referencia, y un control patológico, en donde tienen todos los valores alargados. Si esos dos controles me dan normales, entonces voy a seguir siempre primero a hacer mis TPs o mis APTT de mi pool normal de plasma, donde yo ya tengo esos dos valores, y recién se sigue con las muestras. Y de acuerdo a cómo me den los TP y el APTT de mis pacientes, se puede hacer el estudio de mezclas, se puede hacer la dosificación de los factores y, bueno, también realizar el tiempo de trombina y cuantificar el fibrinógeno.